Título 2. Evolución político-social de Roma. Conceptos generales. Como lo anticipamos al exponer el plan de la obra, el estudio de la parte histórica lo hacemos analizando primeramente la evolución político-social de Roma para tratar después de poseer tales antecedentes, el proceso de formación de las fuentes formales del derecho romano. Esto es la evolución histórica del derecho de Roma desde sus principios, tiempos hasta su definitiva cristalización en la compilación del emperador Justiniano. Usamos este método de exposición porque estimamos que para comprender el desenvolvimiento del derecho romano es menester conocer la organización política romana y las mutaciones que ella experimentó a través del devenir histórico, debiendo también considerar la organización social y la problemática planteada en diferentes épocas por la lucha de clases, fenómenos todos que incidieron en las instituciones políticas y consecuentemente en el área de lo jurídico, en especial en lo que hace al derecho privado de los romanos. Para realizar este estudio consideramos los tres tradicionales regímenes políticos que se sucedieron en Roma desde la fundación de la ciudad hasta la muerte del emperador Justiniano, el monárquico, el republicano y el imperial. De conformidad con la organización del poder estatal en su más alto grado, la monarquía se extiende hasta la expulsión de Tarquino el Soberbio, último rey romano, 509 a.C., la República llega hasta el advenimiento de Augusto, primer emperador de Roma, 29 a.C., con el emperador Augusto se abre el tercer periodo político, que consideramos a través de las dos épocas distintas, la primera, el Principado, que va hasta Diocleciano y hasta Constantino, y la segunda, la autocracia o dominatus, que se impone en la época diocleciano-constantiniana, al establecerse un estilo de monarquía absoluta de corte heleno-oriental. Prehistoria de Italia y fundación de Roma. Un tema absolutamente conjetural es el que se refiere a la nebulosa prehistoria de Italia y a la incierta fundación de la ciudad de Roma. Se carece de datos fidedignos, de documentación o de testimonios veraces que alejen las dudas existentes. Empero, con los avances logrados en los tiempos modernos, merced al aporte de las ciencias como la arqueología, la paleontología, la etruscología y otros auxiliares, se han podido desechar las versiones legendarias y novelescas sobre tan antiquísima cuestión, para dar paso a ideas que en nuestro tiempo cuentan con gran número de adeptos. Así, se acepta que Italia durante varios milenios anteriores a la era cristiana había visto entrecruzarse y sucederse a razas y civilizaciones autóctonas y mediterráneas, de cuya fusión habría resultado la estirpe itálica. Y también está admitido que entre esos diversos grupos poblacionales se destacaron nítidamente los latinos, los etruscos y los griegos. Los latinos ocuparon un reducido territorio en Lacio, Latium, situado en el centro de la península, al este y al sur del río Tíber. Habrían entrado en Italia en época prehistórica y probablemente provenían de la zona del Danubio. Impusieron su idioma, el latín, que pertenece al tronco lingüístico indogermánico y que gracias al apogeo político que llegó a adquirir Roma se convirtió en idioma universal. Al norte del territorio del Lacio, en la Toscana, se radicaron los etruscos, grupo étnico de origen asiático, de indominable espíritu guerrero, que bien pronto alcanzó el más alto nivel de civilización entre todos los pueblos itálicos. Los etruscos, en la época de mayor esplendor de su poderío, ejercieron gran influencia sobre toda Italia, especialmente en el aspecto político-cultural. Otro importante aporte migratorio lo constituyeron los griegos, que alrededor del siglo IX a.C. se asentaron en la Italia meridional, en la costa de Campania, en donde estaba situada la poderosa Cumas, que alcanzó gran prestigio al convertirse en el centro más avanzado del helenismo. Entre los etruscos al norte y los griegos al sur, quedaron los latinos, encerrados entre dos pueblos de un mayor grado de cultura y amenazados por las ansias de conquista de los etruscos. Los habitantes del Latium, es decir, latinos, habrían celebrado una alianza con los sabinos, pequeño grupo que ocupaba tierras vecinas. A esta fusión de latinos y sabinos
realizada con fines puramente defensivos, obedecería a la creación de la ciudad eterna, que fue levantada en torno a 7 colinas como un medio de lograr así una fortificación natural apta para resistir a los grupos hostiles que pretendieran ocuparla. Ya dijimos que es también tema envuelto en el misterio de fundación de Roma. Su historia más primitiva deja gran margen a la fantasía y juega un papel preponderante la leyenda y la mitología, que hacen de Roma la heredera de Troya. Eneas, príncipe troyano, huye del saqueo e incendio de Troya y tras de peregrinar por pueblos de la cuenca del Mediterráneo se asienta en Italia y contrae matrimonio con Lavinia, hija de Latino, rey de Lacio. De aquel matrimonio nace Ascanio, quien, a la muerte de su padre, funda la ciudad de Alba Longa. Tras de una larga sucesión de reyes de la familia fundada por Eneas, el trono corresponde a 2 hijos del rey Procas, Amulio y Numitor. Amulio destrona a su hermano y condena a la hija del rey derrocado a la virginidad perpetua, como sacerdotisa de la diosa Vesta, mas la condenada a ser virgen vestal se une con el dios Marte y tienen 2 hijos mellizos, Rómulo y Remo, que son abandonados en el río Tíber por orden de Amulio. Al conocer su nacimiento, amamantados por una loba y cuidados por el pastor Faustulo, crecen y con el tiempo desalojan del trono de Alba Longa a Amulio y reponen a su abuelo Numitor, quien los autoriza a fundar una ciudad. Rómulo funda entonces Roma, el 21 de abril del año 753 a.C. Según se infiere de la narración tradicional, y esto ha significado que los romanos estimen que dicha fecha es el día natal de la patria, mientras Rómulo cumplía las sagradas ceremonias de creación de la ciudad, dio muerto a su hermano Remo y se proclama primer rey del naciente estado. Estudios historiográficos modernos niegan veracidad a estos relatos maravillosos sobre los orígenes de la civitas romana, no admitiendo que Rómulo pudiera haberla fundado en un solo acto, ni siquiera que hubiera sido al principio una ciudad. Habría comenzado por constituir una reunión de clanes establecidos en distintos montes de la margen izquierda del Tíber, hasta que los que se asentaron sobre el Palatino fundaron varias aldeas, entre las cuales se destacó la que la tradición llama Roma Quadrata, Germal. Con posterioridad aparecieron otras aldeas, Fagutal, Palatual, Velia, Cispio, Opio y Sugura, conjeturándose también que frente a la Roma Quadrata existió la Roma Quirina, establecida sobre el Quirinal. La fusión de aquellas aldeas, constituidas por elementos latinos, determinó el nacimiento de la Federación o Liga del Septimontium, a la que se habría agregado otra, de estirpe sabina, situada entre los montes Capitolino, Viminal y Quirinal. Alrededor del siglo VII a.C., la amenazadora presencia de los etruscos determinó la unión de los latinos y los sabinos, y de aquella época son los 4 primeros reyes romanos de la llamada dinastía preetrusca: Rómulo y Numa Pompilio, de origen latino, y Tulio Hostilio y Anco Marcio, de origen sabino. Alrededor de la autoridad y los poderes del rey gira la comunidad política que van organizando los jefes de las aldeas, sumándose a ello una asamblea popular, el comicio y un cuerpo asesor del rey y el senado. A los 4 legendarios reyes le suceden los representantes de la dinastía etrusca, que vienen a perfeccionar la federación latino-sabina. La conquista del poder por los etruscos se habría iniciado con Lucunon, a quien se designa rey con el nombre de Tarquino el Antiguo. A este lo reemplaza en los poderes reales Servio Tulio y es el último rey romano, el etrusco Tarquino el Soberbio. El último de los reyes etruscos se da a la ciudad el nombre de Roma, designación de origen etrusco que significa ciudad del río. La monarquía. Siempre partiendo de la dificultad existente para conocer con absoluta certeza los primeros tiempos de Roma, está suficientemente admitido que la organización política romana, durante su primer ciclo histórico, reposaba en un gobierno de cuño monárquico asentado sobre 3 factores políticos:
magistratura, senado y pueblo. El rey Rex era el magistrado exclusivo y vitalicio del periodo monárquico. El senado, senatus, constituía el órgano asesor y consultivo del soberano, y se integraba por venerables ancianos descendientes de los fundadores de la ciudad, y el pueblo, que se reunía en asambleas o comicios comitia para decidir sobre cuestiones atinentes al interés de sus integrantes, los ciudadanos romanos, en elementos de la constitución política de la primitiva realeza de Roma. Se ha pretendido ver una armoniosa combinación de monarquía, rey, oligarquía, senado y democracia, comicio. Antes de entrar al estudio particularizado de estos tres factores del poder político de la antigua ciudad, estados, civitas, consideraremos otros grupos autónomos, gens, familia, tribus y curias, que en la época precívica tuvieron un rol preponderante en el manejo de ciertas relaciones de carácter institucional. Órganos políticos primitivos, gens, familia, tribus y curias. El estado actual de los estudios permite afirmar que la gens y la familia fueron verdaderos órganos políticos primitivos en el seno de las civitas, que solo vivieron restringidas sus facultades de grupos autónomos cuando el Senado gradual y paulatinamente fue interviniendo en la esfera privada. Se considera que la gens, en época anterior a la organización de la ciudad, habría sido la organización político-social de más trascendente importancia que procedió a las civitas, por lo que Roma puede considerarse una confederación de gentes. Las gentes constituyeron, al tiempo de la formación de Roma, un agrupamiento humano esencial, caracterizado por una unidad política con un alto grado de independencia, dado que contaba con sus órganos de gobierno, su jefe o pater, sus propias normas de derecho privado, mores maiorum, que llegaron a constituir un ius gentilitatis. Tuvo la gens su régimen económico propio y además sus divinidades protectoras del grupo, con su sacra gentilitia, que tenían por sumo sacerdote al pater o jefe. Esta característica de la gens, que da la fisonomía de un pequeño estado, va a ir desapareciendo gradualmente a medida que las civitas afirma su presencia como ente regulador de las relaciones de los particulares que encuentran en el Estado organizado y en sus nuevas instituciones políticas mayores garantías que las que se podían ofrecer los grupos gentilicios. Perdió así la gens la razón de su existencia, y aquello determinó que los romanos la hicieran caer en el olvido. La falta de solidez de la organización estatal de los primeros tiempos de Roma convirtió a otro grupo autónomo, la familia, en un elemento vital dentro del cuadro político de la época, dado que la confederación de familias constituía una casa o gens, basada en presuntos orígenes comunes. A semejanza de la gens, la familia se organizó autonómicamente con un jefe, el pater familias, que tenía poderes absolutos de orden político, judicial y religioso. También la familia, como ente público, resignó la importancia que tuvo en la época histórica al ceder sus poderes a las instituciones políticas constitutivas de la ciudad-estado. Se admite tradicionalmente que Rómulo, primer rey romano, distribuyó a los ciudadanos que contribuyeron a la fundación de Roma en tres tribus: la de los Ramnes, formada por latinos que tuvieron por jefe a Rómulo; la de los Tictes, constituida por sabinos que seguían al rey Tito Tasio; y la de Luceres, integrada por ciudadanos etruscos que reconocían como caudillo al rey Lucumón. Esta hipótesis sobre el nacimiento de las tribus ha sido descartada, y de acuerdo con estudios contemporáneos se entiende que la primitiva organización tribal respondía a fines militares, al suministrar al ejército un importante contingente de combatientes a necesidades políticas, al dotar de miembros al aristocrático senado primitivo, patres maiorum, y a motivaciones religiosas, al dar un sacerdote a los antiguos colegios sacerdotales. También la tradición romana tiene por cierta la división de las tres tribus de origen en 10 curias cada una, lo cual ha hecho sostener a algunos autores adheridos a la idea tradicional
que el primer ordenamiento precívico romano habría estado constituido por 30 curias. Como esta hipótesis no está probada por elementos de juicio fehacientes, el criterio mayoritario se inclina a aceptar que la curia fue una distribución hecha por las nacientes civitas de los grupos gentilicios que la constituían. En atención a un elemento nuevo, el domicilio, Roma habría atribuido a las curias dos funciones fundamentales, una militar, al proveer las legiones 100 hombres cada una, y otra política, al constituir la unidad de votación en los primeros comicios romanos, que se denominaron comicios curiados, comitia curiata. La curia perdió gradualmente su importancia, para desaparecer prácticamente con la reforma de Servio Tulio, que organizó el comicio en atención a otra unidad de voto, la centuria. Órganos políticos de las civitas: el rey, el senado, los comicios. Hemos dicho que institucionalmente la monarquía romana se asienta en tres estamentos políticos: magistratura, senado y pueblo. Rex, senatus y comitia. Factores de poder que van a mantenerse en la conformación constitucional del periodo subsiguiente, la República, aunque con variantes en cuanto a su naturaleza y estructura. El rey fue el supremo magistrado de la época monárquica, a pesar de que en los primeros tiempos estuvo restringido en sus funciones por la gens y la familia. La magistratura real era vitalicia, monocrática o unipersonal, y también sagrada, ya que el delito cometido contra el rey era reputado un sacrilegio que se castigaba con pena de muerte. Dentro de los amplios poderes del soberano se contaban los de carácter político, que lo facultaban a organizar el Estado, convocar y presidir los comicios y designar a los miembros del Senado. Si se ausentaba de Roma, delegaba estas funciones a un prefecto de la ciudad, praefectus urbi. Por lo que hace a la esfera religiosa, era el supremo sacerdote, con derecho a consultar los auspicios y a organizar y a regular los sacra publica, rex sacrificulus. Sus atribuciones militares le otorgaban el comando de las legiones y la dirección de la defensa del Estado, y las de orden internacional lo hacían representante de Roma en las relaciones con otros pueblos, a la vez que estaba autorizado para declarar la guerra y firmar tratados de paz. En ejercicio de poderes jurisdiccionales le competía la represión de los delitos, en especial los que atentaren contra la seguridad estatal. A tal fin estaba asistido por dos funcionarios, los duoviri perduelionis, para el castigo de la alta traición, perduelio, y los quaestores parricidi, para el delito de homicidio. También se atribuye a la suprema autoridad monárquica el poder de distribuir la tierra pública, ager publicus, entre los ciudadanos, y el de emitir la norma jurídica o interpretarla. Esta potestad legislativa no habría sido ejercida por los reyes romanos, que confiaban a los colegios pontificales tarea tan trascendente. Sin embargo, la tradición ha hablado de leyes regias dictadas por Rómulo y sus sucesores y coleccionadas por un pontífice llamado Papirio, Ius Civile Papirianum. En lo que atañe a la sucesión real, se admitieron dos hipótesis: que el rey era designado por los comicios o que la magistratura era de carácter hereditario. Empero, en el estado actual de la cuestión no se acepta la electividad del rey por el pueblo, ni la sucesión familiar, sino el concepto, al decir de Bonfante, genuinamente romano, de que el magistrado crea al magistrado, es decir, que el rey saliente designaba a quien debía sucederle, correspondiendo al comicio solamente la función de investirlo, de imperium lex curiata de imperio. Esta auténtica tradición romana de nombramiento del magistrado por el predecesor, que tiene vigencia también en la República, no se alteraba ni aun siquiera en el supuesto de que el rey no hubiera hecho la designación. En el caso, la autoridad real pasaba al Senado, produciéndose el interregnum, que hacía cada senador ejerciera por 5 días el poder real en carácter de interrex, hasta que, reunidos los comicios, el interrex de turno proponía el nuevo rey, al que el pueblo dotaba de imperio.
el Senado, organismo político tradicional dentro de los albores de Roma, fue la Asamblea de los Patres, que coparticipaba del poder real como consejo del rey. Estaba constituido por los jefes de las parentelas patriarcales que habían participado en la fundación de la ciudad y que, como hemos visto, constituían la gens. Así, solamente los patres, es decir, los integrantes de aquella clase privilegiada de la sociedad romana primitiva, patrici, tuvieron el exclusivo derecho de integrar el Senado romano, que de esta suerte vino a tener una constitución de corte netamente aristocrático. Los miembros del cuerpo senatorial, que eran designados directamente por el rey, además de poder asumir el interregnum en caso de vacancia del poder real, convalidaban las resoluciones del comicio mediante la patrum auctoritas y actuaban en suma asesorando al rey, que regularmente consultaba a este consejo de ancianos, senadores, en las cuestiones fundamentales relativas a la marcha del Estado, especialmente en lo concerniente a las relaciones internacionales. El comicio, asamblea popular que nace con Roma misma, fue otra institución típica de la organización política del periodo regio. La unidad de voto en el primer comicio romano fue, como ya dijimos, la curra, dentro de la cual votaban los ciudadanos individualmente para determinar la decisión del grupo. Se han atribuido al comicio curiado, siguiendo una tendencia muy arraigada en la historiografía romana, funciones legislativas como las tuvo en el periodo republicano. No es verosímil tal hipótesis porque no se han admitido como ciertas las referencias antiguas que aludían a las leyes votadas por el comicio a propuesta de los reyes y recopiladas luego por Papirio. Tampoco es creíble que el comicio hubiera tenido facultades judiciales, porque no está acreditado que el planteamiento de una apelación por pena capital provocatio ad populum pudiera llevarse al conocimiento del cuerpo. La verdadera y específica función del comicio por curias fue la de investir al rey de imperium, otorgándole los amplios poderes correspondientes a su rango. Mediante la lex curiata de imperio, también la comitia curiata, fueron un órgano cívico de contralor y decisión de actos, que si bien pertenecían a la esfera privada, tenían importancia social. Así decidían sobre la derogación, forma de adopción de una soberanía sui iuris, y sobre un tipo de testamento antiguo que solo tenía validez si era aprobado por la Asamblea Popular. Testamentum in calatis in comitis. A fin de resolver sobre aquellos actos jurídicos, el comicio se reunía 2 veces al año por convocatoria de un calator, circunstancia que hizo que los comicios por curias recibieran la denominación de comicios calados, comitia calata. También era convocado por el rey para anunciar al pueblo decisiones de importancia y obtener su adhesión, como iniciar una guerra o celebrar un tratado de paz. Los colegios sacerdotales. La importancia que los colegios sacerdotales tuvieron en la primitiva organización monárquica, en la que la religión tenía estrecha relación tanto con las normas del derecho público como con las del derecho privado, justifica el estudio especial del tema, máxime si se tiene en cuenta que los miembros de los distintos colegios formaban parte del aparato político del Estado, en su carácter de funcionarios sometidos a la autoridad real. 3 fueron los colegios sacerdotales que se destacaron en la elevada misión de interpretar la voluntad de los dioses y de auxiliar al rey en el manejo de la sacra pública, el de los pontífices, el de los augures y el de los feciales. Participaban también en la administración del culto colegios inferiores como el encargado de interpretar los libros civilinos, cofradías religiosas, sodalitates que intervenían en festividades propias del culto y sacerdotes individuales, flanines, que oficiaban en ciertas ceremonias sacras, como la confarreatio, antigua forma de adquirir la manus maritalis. El colegio de los pontífices, presidido por un pontífice máximo, pontifex maximus, árbitro de lo divino y de lo humano, tuvo variadas funciones. Ejercía el contralor de los distintos cultos privados y en especial del culto público. Llevaba los archivos religiosos en que se consignaban los acontecimientos más notables relativos a la vida del Estado.
redactaba el calendario y emitía dictamen en lo referente a la adopción de personas sui iuris, abrogatio, y a los testamentos, destacándose su labor de intérprete del derecho de la época, mores maiorum consuetudo. Así, respondiendo a consultas sobre temas jurídicos, respondere, asesorando sobre actos jurídicos a cumplirse por los particulares, cabere, y suministrando las fórmulas procesales agere. Los pontífices crearon una verdadera jurisprudencia que por mucho tiempo influyó en un grado sumo en el sistema jurídico romano. Al colegio de los augures le correspondía consultar la voluntad divina, auspicia, en los actos de carácter político o militar, que pudieran tener gravitación sobre la conducción del Estado. Por su parte, los feciales intervenían en las relaciones internacionales, especialmente en la declaración de la guerra y la concertación de la paz. Organización social. Patricios y plebeyos. Si, como lo señalamos, la cuestión social, la desigualdad de clases, tiene incidencia fundamental en el terreno del derecho, ejemplo, elocuente de ello lo da el derecho romano, que experimentó cambios fundamentales a consecuencia del enfrentamiento de dos grupos perfectamente diferenciados, patricios y plebeyos, que desde el origen mismo de Roma vivieron un conflicto social que caracteriza en gran medida la historia de la primitiva ciudad itálica. La discusión más espinosa que plantea el tema es la referente a los fundamentos determinantes de la división de clases. Son muchas las conjeturas. Se ha dicho que hay una diferencia de nivel económico, pues mientras los patricios eran ciudadanos ricos, la plebe era la clase menesterosa. Los primeros, terratenientes, dueños de grandes tierras, en cambio los segundos carecían de aquellos bienes. Se ha entendido además que los plebeyos habrían sido autóctonos y los patricios conquistadores, atribuyéndoles a aquellos origen latino, en tanto estos habrían sido sabinos. Participamos de la idea de Arangio Ruiz, prestigioso romanista italiano, y nos inclinamos a aceptar que la diferencia entre los dos órdenes sociales estuvo dada por su distinta nacionalidad. Sostiene Arangio que eran plebeyos, además de cuantos inmigrantes se establecieron en la ciudad después de su fundación. Los habitantes de las 7 primitivas aldeas que formaron la Liga Septimontium, en cambio, formaron el patriciado los etruscos, que, después de conquistar aquellas aldeas, había dirigido la ciudad de Roma. Cualquiera que haya sido el fundamento de la división, la verdad es que los patricios tuvieron por mucho tiempo el goce exclusivo de los derechos de la ciudad, convirtiéndose así en casta privilegiada. Gozaron de los derechos políticos, como el ius suffragii, que los facultaba a votar en los comicios, el ius honorum, que les permitía ocupar las magistraturas, el ius militae, que les posibilitaba ser jefes de las legiones romanas, y el ius occupandi agrum publicum, que los autorizaba a tomar posesión de las tierras conquistadas. Fueron titulares también de derechos que entraban en la esfera religiosa, como el ius sacerdoti, por el cual podían integrar los colegios sacerdotales, el ius sacrorum, que les permitía ejercer el culto de la ciudad, y el ius auspiciorum, o derecho de consultar a los auspicios. En orden a los derechos privados, el patriciado gozó del ius connubii, o aptitud legal para contraer legítimo matrimonio, iustae nuptiare, del ius commerci, o derecho a realizar toda clase de negocio jurídico, del ius actionis, o facultad de hacer valer en justicia sus derechos por medio del ejercicio de la acción, actio, y del derecho al uso de 3 nombres, tria nomina, uno individual o praenomen marco, otro gentilicio o nomen turio, y un tercero familiar o cognomen Cicerón. Muy distinta fue la condición jurídica en que se encontraba la clase plebeya, que prácticamente no formaba parte de las civitas, carecía en absoluto de los derechos públicos o políticos y también gozaba de los vinculados a la actividad religiosa. En lo que concierne a los derechos privados, los plebeyos no tuvieron derecho a contraer justas nupcias con patricios hasta la sanción de la Lex Canuleia 445 a.C. y el Commercium solo le fue reconocido en la medida en que la plebe era admitida en las colonias latinas. Se vieron precisados igualmente al no poder participar del culto de la ciudad, a tener sus propias divinidades como la diosa Diana,
tuvieron sus particulares autoridades y sus asambleas populares, concilia plebis, que tomaban decisiones, ples visita, que valían exclusivamente para la plebe. Todo ello ha hecho decir con exacta razón que dentro de las mismas murallas romanas vivían dos pueblos que colaboraban en la economía local, pero que estaban separados en todos los demás aspectos de la vida. La muy diferente situación en que se encontraba el plebeyado explica con creces sus luchas en pos del acceso a las magistraturas y el culto, por el logro de benevolencia para con los deudores, por el derecho al ager publicus, en fin, por una igualdad que por mucho tiempo les fue negada. El conflicto que enfrentó a las dos clases tuvo varios siglos de duración y si no alcanzó tintes sangrientos, se debió en gran parte a la inteligente labor de los tribunos magistrados plebeyos que supieron conducir a su clase hacia la pacífica conquista de una igualdad absoluta, que recién se concreta cuando Tiberio Coruncanio es el primer plebeyo que accede al pontificado máximo, 254 a.C. A medida que nos adentremos más en el sentido de la evolución político-social de Roma, iremos viendo los perfiles que alcanza el conflicto patricio-plebeyo, y como paulatina y gradualmente se va produciendo el acercamiento entre los dos órdenes, que con el devenir de los tiempos llegan a integrarse para constituir juntos un solo populus, una misma ciudadanía, la clientela. Roma conoció también la existencia de otra clase, la clientela, que habría estado colocada entre el patriciado y la plebe. Podría decirse, en cierta medida, que los clientes fueron ciudadanos de segunda clase, de familias empobrecidas o tal vez extranjeras, que se colocaban al amparo de una casa patricia a la que se subordinaban con la obligación de prestarles servicios a cambio de su ayuda económica. Esta especie de vasallaje imponía a los clientes respeto y obediencia hacia el jefe de la familia patricia, al que debían igualmente asistirle en caso de necesidad económica y acompañarle a la guerra. Por su parte, el patricio estaba obligado a prestar a sus clientes alimentos, representarlos en juicio e instruirlos en el conocimiento del derecho. Este conjunto de obligaciones y derechos recíprocos entre clientes y jefe de una familia patricia se llamó derecho de patronato, ius patronatus. La dinastía etrusca. Al analizar las instituciones características del periodo monárquico, se puede distinguir entre el ciclo latino-sabino, que transcurre desde Rómulo hasta el rey Ancomarcio, 753 a 616 a.C., y el de la monarquía etrusca, que tiene tres representantes: Tarquino el Antiguo, Servio Tulio y Tarquino el Soberbio, 616 a 509 a.C. Se justifica esta división en dos etapas por la destacada labor que les cupo a los reyes etruscos, en especial los dos primeros, en lo concerniente a las reformas políticas y sociales que introdujeron durante los años de ejercicio del poder real. La creciente importancia que iba alcanzando el plebeyado necesario, además como aporte para engrosar las legiones romanas empeñadas en guerras de conquista, determinó que los reyes etruscos se preocuparan por mejorar su suerte, mediante concesiones que vinieron a contrapesar el poder del patriciado. Fue Tarquino el Antiguo, si nos atenemos a la tradición romana, el primero que habría realizado una reforma sustancial que quebraba el clásico esquema político-social. Admitió nuevas gentes plebeyas en las antiguas tribus genéticas y como consecuencia aparecieron los llamados ramnes, ticies y luceres secundi. Estos plebeyos, que en cierta medida se asimilaban a los patricios, pudieron desde entonces formar parte del aristocrático senado con el nombre de patres minorum gentium para distinguirse de los senadores patricios, que eran los patres maiorum gentium. Reformas de Servio Tulio. Una reforma más completa y revolucionaria que la de su antecesor se atribuye a Servio Tulio, quien estableció una nueva división del pueblo fundada no ya en el origen de los ciudadanos, sino en la fortuna. Tenía como fin satisfacer tres necesidades públicas: el pago de los impuestos, el servicio de las armas y el voto en los comicios. Para establecer el acervo patrimonial de los ciudadanos, Servio Tulio creó el censo, que había de realizarse cada 5 años. En él debía anotarse cada jefe de familia, haciendo constar el número de integrantes del núcleo familiar, la cuantía de sus bienes y los esclavos que estuvieran sometidos a su potestad.
Determinada por el census la fortuna de cada persona, la población fue dividida en 5 clases. La primera comprendía a los ciudadanos que poseyeran 100.000 haces, la segunda a los 75.000, la tercera a los 50.000, la cuarta a los 25.000 y la quinta a aquellos con fortuna de 11.000 haces. Estas clases eran divididas en centurias, cada una de las cuales abarcaba un número igual de ciudadanos de 17 a 46 años, y uniores, que de ciudadanos de 46 a 70 años, seniores, correspondían 80 centurias a la primera clase, 20 a la segunda, 20 a la tercera, 20 a la cuarta y 30 a la quinta, lo cual hacía un total de 175 centurias. A estas debían agregarse 18 centurias de caballeros como una clase extra que precedía la primera. Los ciudadanos de menos de 11.000 haces formaron 5 centurias, 2 de artesanos, 2 de músicos y una de soldados no armados. Así, la reforma serviana distribuía el conjunto de la ciudadanía en 193 centurias. En lo concerniente a la obligación de pagar los impuestos, solo correspondían a los censados en las 5 clases y a quienes tuvieran por lo menos 1.500 haces. Los de menos de esa suma, llamados proletari, estaban eximidos de cargas tributarias y solo figuraban en el censo por su número y por la prole que tuvieran. Por lo que hace al servicio de las armas, la reforma serviana distribuyó el ejército en 2 contingentes distintos: el ejército activo, constituido por los iuniores, y lo que podría denominarse la reserva, formada por los seniores, a quienes se les confiaba la defensa de la ciudad cuando los primeros salían a la campaña. Los proletari también integraban el ejército, aunque sin armas. Esta nueva organización dada por Servio Tulio a la ciudadanía romana determina la creación de un nuevo tipo de asamblea popular, los comicios por centurias, comitia centuriata, que se reunía fuera de los límites de la ciudad en el campo de Marte. En estos comicios, que hicieron perder importancia a las curias, comunidad comicial, tuvieron preponderancia las clases acaudaladas que vinieron a desempeñar un papel decisivo en las votaciones. Estas debían comenzar por las centurias de caballeros y proseguir con las de la primera clase. Si estaban de acuerdo al sumar 98 votos, se hacía inútil consultar a las otras clases, que solo alcanzaban a 95. De tal modo, los plebeyos ricos habrían tenido un importante rol en aquellas asambleas del pueblo, sin que por ello perdieran su hegemonía los patricios. No solo porque estaban colocados entre los ciudadanos de fortuna, sino además porque las decisiones del comicio por centurias necesitaban para su plena validez la aprobación del Senado por medio del Patrum Auctoritas. La reforma serviana llegó también a la organización tribal. Con los datos suministrados por el censo, el rey etrusco distinguió las tribus teniendo en cuenta el domicilio o sede adsidui de los ciudadanos y no sus orígenes. A partir de entonces, las tribus de las Ramnes, Tisias y Luceres son un recuerdo histórico. Se distinguen 2 clases de tribus, urbanas y rústicas. Roma estaba dividida en 4 regiones o tribus urbanas: Colina, Palatina, Esquilina y Suburana. Por su parte, la campaña romana habría estado dividida en 17 tribus rústicas, que se fueron aumentando paulatinamente hasta llegar hacia el siglo III a.C. y a 35. La importancia que tiene esta nueva organización es que en las tribus se incluye tanto a patricios como a plebeyos sin distinción alguna. La República. La historiografía tradicional señala el año 509 a.C. como el fin de la monarquía y el advenimiento de la República, al producirse el derrocamiento del último rey etrusco, Tarquino el Soberbio, que fue reemplazado por 2 cónsules: Bruto, que inició la conjura, y Tarquino Colatino. Nace así un nuevo sistema institucional y se inicia otro ciclo histórico, que constituyó una profunda y perfecta oposición a la realeza. Las causas que habrían determinado la caída de la realeza y consecuentemente la aparición de la república es cuestión que no está perfectamente dilucidada, porque encontramos que los primeros tiempos del nuevo ordenamiento político ofrecen las mismas dificultades de conocimiento que presentaba el periodo regio. Hay diversas conjeturas sobre el problema, muchas de las cuales han sido desechadas por la crítica histórica moderna.
No se tiene como posible la versión referente al ultraje cometido por Tarquino el Soberbio a la casta Lucrecia, esposa de Tarquino Colatino, ni tampoco se admite que el tránsito de una etapa a la otra se hubiera operado repentinamente a consecuencia de una violenta expulsión del rey etrusco. En el estado actual de los conocimientos históricos se considera más aceptable la idea de que el cambio institucional habría obedecido a una reacción del particular patriciado que venía conspirando desde antes del año 509 contra los reyes etruscos, que, como vimos a partir de Tarquino el Antiguo, iniciaron reformas políticas sociales que atentaban contra los intereses, mejor dicho, los privilegios de que gozaba la clase patricia. Cualquiera que sea la hipótesis que se tenga por válida, es generalmente aceptado que el año 509 a.C. señala el advenimiento de la República al producirse el acceso a la máxima magistratura, el consulado, de 2 cónsules que debían reemplazar a la autoridad real de la época anterior. Como Senado y pueblo tienen un papel preponderante en el nuevo orden político, aunque por diversas causas se modifica su estructura, sus funciones y hasta el número de sus miembros, veremos que durante la República, al igual que en la monarquía, la organización institucional se asienta sobre los clásicos factores políticos, magistratura, Senado y pueblo. Las magistraturas republicanas, caracteres, distintas clases y funciones. Uno de los órganos políticos fundamentales de la Constitución republicana fueron las magistraturas. Significaron una apertura hacia una ordenación institucional más democrática que no se concebía en la época real, y su importancia se vio acrecentada por la incidencia que tuvieron en el desarrollo del derecho y en la resolución del problema social que afligía a Roma desde sus tiempos más arcaicos. Las magistraturas republicanas tienen características que contrastan con las que presentaba el rey, magistrado único del ciclo regio. La periodicidad es uno de sus rasgos y aparece opuesto al carácter vitalicio del rey. Los magistrados duraban 1 año en sus funciones, a excepción del censor, que disponía de 18 meses para cumplir con las tareas censales. La anualidad, como se ha designado más comúnmente a esta característica, acabó con la irresponsabilidad que tenían los magistrados vitalicios como el rey. La colegialidad es otro de los caracteres de las magistraturas republicanas. Las ejercían 2 o más titulares, con la particularidad de que los magistrados no actuaban simultáneamente como ocurre en los órganos modernos, sino alternativamente. De los magistrados, mientras uno ejercía la función, el otro estaba en receso, pero con la facultad de oponer su veto, intercesio, a las decisiones del colega, lo cual venía a significar en cierta medida que era mayor la potestad del magistrado en receso que aquella de que gozaba el que estaba en actividad. La electividad fue la tercera característica de las magistraturas de la República, porque los magistrados eran elegidos por el pueblo reunido en comicios, sin que ello alterara el principio típicamente romano de que el magistrado crea al magistrado, ya que hasta que no se asentaron los comicios republicanos como órganos representativos de la voluntad popular, el magistrado saliente nombraba al sucesor. En lo que atañe a la clasificación de las magistraturas republicanas, podemos distinguir las patricias o del pueblo romano, magistratus populi romani, de las plebeyas, magistratus plebis. A las primeras tenían acceso exclusivamente los ciudadanos patricios, aunque es de hacer notar que siguieron con tal denominación cuando se reconoció también a los ciudadanos plebeyos el derecho de ocuparlas. Las magistraturas plebeyas fueron creadas exclusivamente para los ciudadanos de esta clase, como ocurrió con el tribunado y el edilato plebeyos. Las magistraturas patricias, por su parte, se dividían en ordinarias y extraordinarias. Ordinarias eran las que integraban la estructura normal del Estado, como el consulado, la pretura, la edilidad curul, etc. Extraordinarias, aquellas que se creaban para casos excepcionales o cuando circunstancias especiales así lo aconsejaban, durando los magistrados el tiempo necesario para cumplir el cometido que había determinado su nombramiento. Ejemplo de esta clase de magistratura es el decemvirato legislativo que se constituyó para redactar la ley de las 12 tablas. Las magistraturas podían también clasificarse desde otros puntos de vista, si se atendía a la mayor o menor autoridad que conferían a su titular. Se distinguían las magistraturas
cum imperio de la sine imperio. Si daban derecho a los magistrados a usar ciertas insignias, como la silla curul se llamaban curules, mientras que carecían de tal honor se llamaban no curules. Se distinguían en mayores y menores, según la extensión del derecho de sus titulares a consular los auspicios. Por fin podían ser permanentes si se trataba de las magistraturas que estaban en ininterrumpido ejercicio, como el consulado, la pretura, etc., y no permanentes, como la censura, cuyo titular era elegido cada 5 años, pero duraba los 18 meses en que tenía que realizar el censo. 1. El consulado. Fue la más alta magistratura republicana, al atribuírsele a los cónsules la totalidad del imperium, que en la época regía correspondía al rey. Concentraba el consulado potestades de carácter ilimitado que abarcaban diversos aspectos de la vida institucional de la República. Concernía a los cónsules todo el imperium de paz y de guerra, sin limitación de objeto ni de territorio. Además, la facultad política de convocar y presidir los comicios y el Senado, sometiéndoles aquellos asuntos sobre los cuales dichos organismos debían decidir. Ejercían la dirección de la administración pública y comandaban los ejércitos. Tenían también la competencia jurisdiccional en causas civiles y criminales. Las amplias facultades políticas de los cónsules se fueron restringiendo a medida que se iban creando nuevas magistraturas, que en cierta forma vinieron a descentralizar el poder. La aparición de la pretura en el año 367 a.C. quita al consulado de los poderes jurisdiccionales. Una lex Ovinia 312 a.C. traslada de los cónsules a los censores la facultad de elegir a los senadores, lectio senatus. Por fin, la creación del tribunado, con la facultad del veto a las decisiones de los magistrados patricios, constituyó otra restricción a los amplios poderes político-administrativos que estaban investidos los cónsules. 2. La pretura. Esta magistratura de singular importancia en la época republicana aparece en el año 367 a.C., cuando la lex Licinia de consulatu, a la par que admite el derecho de la plebe a acceder al consulado, crea la pretura para otorgarle los poderes jurisdiccionales que correspondían a los cónsules. En ejercicio de la función jurisdiccional, compete al pretor declarar los principios jurídicos que deben aplicarse en cada litigio, iudicium, para que luego el juez pronuncie sentencia dentro del marco fijado por el magistrado. La actividad procesal del pretor es lo que ha dado a la magistratura su relieve característico, porque dentro del campo del proceso le fue posible cumplir aquella tarea que Papiniano resume diciendo que el derecho pretorio ha sido introducido en Roma, adiuvandi, supplendi, vel corrigendi, iuris civilis gratia. Digesto 1.1.7. 1. Como hemos visto, fue el principal artífice de la creación del derecho honorario, que más propiamente se llamó ius praetorium, aludiendo a su fuente más rica y fecunda, la actividad jurisdiccional del pretor. El cargo del pretor fue único durante mucho tiempo, rompiendo así el principio de la colegialidad. En efecto, al crearse la pretura se designó un pretor urbano para entender en los litigios entre ciudadanos. Recién en el año 242 a.C., la magistratura se hace colegiada al crearse la pretura peregrina, con competencia en los litigios entre romanos y peregrinos, o de estos entre sí, qui inter cives et peregrinos ius dicit. Más adelante el número de pretores se elevó a 4, después a 6 y por último, en tiempo de Sila, a 8. 3. La censura. Esta magistratura patricia no permanente habría aparecido en la época en que Servio Tulio creó el censo como elemento fundamental para hacer práctica su reforma, pero alcanza el rango magistratural solo en tiempo de la República, al heredar el censor las funciones relativas a las operaciones censales atribuidas en un principio al consulado. Los censores eran elegidos por los comicios, a propuesta de los cónsules, cada 5 años, durando en sus funciones 18 meses, plazo que se reducía si las tareas censorias terminaban antes, pero que no podía ser prorrogado aunque ellas no hubieran finalizado. El elevado rango que alcanzó la censura se debe fundamentalmente a la circunstancia de que se le confirió por una lex
Ovinia del año 312 a.C. la potestad de confeccionar la lista de los miembros del Senado, Lectio Senatus, que hasta entonces había pertenecido al consulado y muy especialmente por el ejercicio de la cura morum. Esta daba a los censores el poder de decidir acerca del honor de los ciudadanos, existimatio, con lo cual estaban facultados, mediante la aplicación de una nota censoria o tacha de infamia, para trasladar a un ciudadano, como menos honorable, de las centurias de caballeros a las de infantes y tal vez hasta para excluirlo del cumplimiento del servicio militar y aún del ejercicio del sufragio. 4. La cuestura. Apareció en Roma con el consulado y constituyó una magistratura de rango menor, ya que los cuestores fueron menos auxiliares de los cónsules, que estos elegían libremente. En un principio fueron 4, 2 para cada cónsul, pero este número se fue elevando para llegar a 40 en la época de César. Además de su función de ayudantes de campo de los cónsules, los cuestores tuvieron el ejercicio de la jurisdicción criminal en las cosas que podían implicar pena capital, como el parricidio. Quaestores parricidi desempeñaron también un papel de importancia en la administración del tesoro público. Aerarium populu Romani. 5. La edilidad curul. Otra de las magistraturas ordinarias fue la edilidad curul, que nació juntamente con la pretura en el año 367 a.C. y a la que se le otorgó el uso de la silla curul, para diferenciarla del edilato plebeyo, que había tenido existencia anterior. Tuvo la particularidad de que los plebeyos pudieron acceder a ella, pero los patricios no podían ocupar el edilato plebeyo. Las funciones de los ediles curules, que se cumplían bajo el contralor de los cónsules, se resumen en la cura urbis, que se refería al ciudadano de la ciudad, al ornato y a vitalidad de los edificios, a la circulación pública, a la vigilancia nocturna, a los servicios de incendio, etc. La cura anonae, que abarcaba lo concerniente a la policía de los mercados, por lo cual les correspondía la vigilancia de los precios y del abastecimiento en general, y la cura ludorum, que se manifestaba en la promoción y control de los espectáculos públicos. Los ediles tuvieron potestad jurisdiccional en el ejercicio de la cura anonae y por ello crearon acciones especiales para regular los casos de vicios ocultos en la venta de animales y esclavos. 6. El tribunado de la plebe. El nacimiento de la típica magistratura plebeya, el tribunado de la plebe, está íntimamente vinculado a la secular lucha de patricios y plebeyos. La tradición romana cuenta en el año 494 a.C., en momentos en que el poder de los patricios se había fortalecido con la conjura que terminó con los reyes etruscos. Los plebeyos decidieron separarse de la sociedad patricia y retirarse al Monte Sacro, situado en la confluencia de los ríos Tíber y Anio. Probablemente la causa fundamental de aquella decisión del plebeyado habría sido la injusta situación en que se encontraban los deudores sometidos al cruel derecho obligacional romano, que los colocaba en una cuasi esclavitud respecto de los acreedores patricios. Como ambas clases se necesitaban recíprocamente, deciden pactar una alianza por la que los plebeyos ponían fin a la secesión siempre que se les otorgara órganos que tutelaran sus derechos frente a la violación arbitraria de los magistrados patricios. Aceptada la condición por la aristocracia romana, se creó el Tribunado de la Plebe, que iba a constituirse en una de las instituciones políticas de mayor importancia dentro del régimen republicano. El tribunado, integrado por 2 miembros, como las demás magistraturas, solo fue accesible a los ciudadanos plebeyos, siendo elegidos sus titulares, primero por el comicio centuriado, con exclusión de los patricios, y más tarde por el comicio por tribus. En una sociedad en la que había ciudadanos que no intervenían en la creación ni en la aplicación del derecho, poderes reservados a la minoría patricia, los plebeyos idearon la forma de debilitar el ejercicio del poder estatal, confiriendo a los tribunos una función negativa, el intercesio. Este derecho, por el que el magistrado podía vetar las decisiones de su colega, era otorgado a los tribunos para enervar las resoluciones de los magistrados patricios, que atentaran contra los derechos o intereses de la clase. El veto tribunicio llegó a ser inaplicables las decisiones de los cónsules y dejar sin efectos los pronunciamientos del Senado.
las propuestas de leyes y las convocatorias y elecciones del comicio. Además del ejercicio de aquella amplia facultad constitucional que significó el ius intersessionis, los tribunos gozaron del ius agendi cum plebe, que los facultaba para convocar a la reunión de las asambleas del pueblo plebeyo, concilia plebis, para someterles asuntos a su decisión con validez para los miembros de la clase plebiscita. Pudieron también arrestar y condenar a los magistrados superiores y hacerlos comparecer ante los concilios plebeyos. Para garantizar el ejercicio de tan amplios poderes, se reconocieron al tribuno los tributos de la sacrosantitas, que hacía inviolable su persona contra cualquier ataque, ya proviniera de un particular o de un magistrado, y que posibilitaba que el culpable pudiera ser muerto impunemente al ser declarado sácer. La igualdad política de patricios y plebeyos, que paulatinamente se fue logrando con el transcurrir de la República, quitó al tribunado el carácter revolucionario que había tenido hasta entonces, y si bien el intercesto contra los magistrados supremos del Estado no desapareció como poder inherente al tribunado, no se hizo uso de ella desde que los tribunos pasaron a integrar una nueva clase dominante, las nobilitas senatorial. A partir de entonces el tribunado careció de importancia constitucional. Con el tribunado nació una magistratura plebeya de carácter auxiliar, el edilato de la plebe, los ediles, que eran designados por los concilia plebis. A propuesta del tribuno, tuvieron funciones de carácter municipal. Este edilato prácticamente desapareció cuando se admitió el acceso de los plebeyos a la edilidad curul. 7. Magistraturas extraordinarias. La dictadura. Dijimos que además de las magistraturas patricias ordinarias, existieron durante la organización política republicana las magistraturas patricias extraordinarias, que eran aquellas que no pertenecían a la estructura normal del Estado, sino que se creaban para casos excepcionales o cuando circunstancias especiales así lo aconsejaban, durando sus titulares el tiempo necesario para cumplir el cometido que había determinado su nombramiento. Se conocen diversas magistraturas extraordinarias que tuvieron actuación durante la República: el decemvirato legislativo, Decemviratus legibus scribundis, pertenece a esta categoría. Fue creado a instancia de la ciudadanía plebeya con el fin de dictar un cuerpo legal que consignara por escrito el derecho de la época. Esta magistratura, integrada por 10 patricios, redactó en el año 451 a.C. la ley de las 12 tablas durante el plazo en que se cumplió su misión. Reemplazó a las magistraturas ordinarias de la República, la prefectura urbi, que se conoce desde el periodo regio. Fue otra magistratura extraordinaria, pues su titular, el prefecto urbano o de la ciudad, era el magistrado que el cónsul nombraba para que lo reemplazara en la jefatura de la ciudad y en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales mientras estuviera ausente de Roma. También interregnum, que proviene del interrex de la monarquía. Tiene en la República carácter de magistratura extraordinaria. Aparecían en caso de vacancia del consulado y era ejercida por los senadores durante 5 días hasta que se producía la elección del cónsul. La dictadura fue la magistratura extraordinaria por excelencia y su titular, el dictador, habría sido, según la opinión de muchos autores, el sucesor directo del rey. Actuaba asistido por un jefe de caballería magister equitum, dada la amplitud de sus poderes militares que hacían del magistrado un comandante en jefe de las legiones romanas. Su nombramiento suspendía las libertades ciudadanas y por ello su designación solamente se hacía, al parecer, cuando un grave peligro para el Estado así lo exigía. El dictador en un principio fue elegido por los cónsules por el término de 6 meses, después de las guerras púnicas que suscitaron un sentimiento de mayor hostilidad contra aquella magistratura unipersonal. El dictador debió ser designado por el comicio. A partir de entonces perdió eficacia la dictadura y solamente se habrían nombrado dictadores para desempeñar funciones religiosas o acaso para presidir elecciones en circunstancias que se consideraron difíciles para la República. El Senado y los comicios. El organismo que por su prestigio está en la cúspide de las instituciones políticas republicanas es el Senado. Heredero del aristocrático Senado monárquico, es durante la República baluarte de las tradiciones romanas, pues a partir de la Lex Ovinia 312 a.C. fue integrado por los 6 magistrados patricios. Sin embargo, esta oligarquía dominante no fue hermética a las aspiraciones de la plebe,
y así dimitió el ingreso de senadores plebeyos, la conscripti, aunque con rango inferior, ya que tenían derecho a votar, pero carecían de voz en las deliberaciones. Un plebiscito atinio de fecha desconocida reconoció derecho a ingresar al Senado a los ex tribunos de la plebe en un pie de igualdad con los ex magistrados patricios. A partir de entonces hubo paridad entre los dos órdenes sociales antagónicos en el Gran Senado Patricio Plebeyo de la República. El Senado se reunía a convocatoria de un magistrado que poseyera el ius agendi cum patribus, como el cónsul, el dictador, el pretor o el interrex, los que a su vez ejercían su presidencia. Sus reuniones no estaban sujetas al cumplimiento de ritos ni ceremonias religiosas. Por eso no era necesario consultar los auspicios y podían funcionar en días nefastos, es decir, en aquellos en que en Roma no se podían gestionar los negocios públicos ni administrar justicia. Las decisiones del Senado, que se designaron con el nombre de Senado Consultos, Senatus Consulta, regularon cuestiones de derecho público, pero a partir del periodo imperial constituyeron una importante fuente del derecho privado romano. La amplia competencia que se asignó al Senado, especialmente entre los siglos IV y III a.C., no en virtud de disposiciones legales, sino por consecuencia natural de su propia gravitación, lo convirtió en el órgano más elevado del aparato estatal republicano. Le correspondió prácticamente la dirección del Estado, pues al ejercer el supremo control político institucional podía decidir la oportunidad de la designación del dictador, revisar la lista de candidatos a proponer a los comicios y fijar la fecha de las elecciones. Seguramente que la más alta función que competía al Senado republicano fue la relativa a la política exterior. La declaración de guerra, que debía ser propuesta al comicio por los cónsules, llevaba ante su sello aprobatorio, contra el cual no se oponía la Asamblea Popular. Los tratados de paz y alianza solo se sometían a los comicios después de que el Senado se hubiera expedido sobre su oportunidad y sus condiciones. Le correspondía además recibir a las embajadas diplomáticas extranjeras, enviar comisiones a otros países y vigilar las acciones bélicas, distribuyendo los mandos militares. El Senado intervenía también en la administración financiera del Estado, aprobando los gastos públicos, imponiendo tributos y autorizando al comicio a votar en la emisión de monedas. Fue por otra parte un órgano colegislador, ya que por medio de la Patrum Autoritas daba vigor a las decisiones votadas por el comicio. Esta función desapareció con el tiempo, pero el Senado mantuvo su potestad colegislativa al atribuirse el derecho de interpretar las leyes, de anularlas por defectos o vicios formales, y hasta de dispensar de su cumplimiento a algunos ciudadanos. El pueblo, tercer elemento de la constitución política romana, estaba representado al advenimiento de la República por tres clases de asambleas populares: el comicio por curias, el comicio por centurias y los concilios de la plebe. Más adelante aparecerá otro organismo popular, el comicio por tribus. El comicio por curias, nacido en Roma misma, subsiste en la República por algún tiempo, pero en sus funciones son cada vez más restringidas y de carácter meramente formal. Su organización de tipo clánico o gentilicio cede paso a otra basada en la fortuna de los ciudadanos, y los actos que caen bajo su competencia van a tornarse cada vez menos frecuentes o van a ser reemplazados por nuevas formas, como ocurre con el testamentum incalatis comitis. Estas circunstancias determinan que solo corresponda al comicio curiado de la República confirmar por la lex curiata de imperio la elección de los cónsules o pretores y la del dictador realizada por los comicios por centurias, y aprobar las abrogaciones. A fines de la República, el comicio curiado, que está representado por 30 lictores, uno por cada curia, es un mero recuerdo histórico. El comicio centuriado adquiere su real importancia en la República, al asumir la potestad legislativa, que fue nota característica de las asambleas populares romanas. Eran convocados por un magistrado cum imperio, con una anticipación de 3 semanas, trinundinum, al día de la reunión, a fin de que los ciudadanos conocieran los asuntos y los discutieran públicamente. In continen, para que una vez efectuada la reunión formal se pronunciaran por sí o por no ante la pregunta del magistrado rogatio. La reunión comicial no era válida si el magistrado no había consultado de los auspicios para invocar el favor
y la protección de los dioses. Las atribuciones del comicio centuriado fueron variadas. En el ejercicio de la potestad legislativa dictaba la ley y con carácter exclusivo la lex de bello indicendo para declarar la guerra y lex de potestate censoria para investir de poderes al censor. Sus funciones judiciales lo hacían competente para entender en los casos en que los condenados a pena capital interpusieran la provocatio ad populum. En la esfera electoral correspondía al comicio la elección de los magistrados mayores, cónsul, pretor y censor. En política exterior decidía sobre la guerra y la paz, sobre la celebración de acuerdos internacionales, una vez que tales asuntos hubieran sido considerados por el Senado, que debía expedirse en cuanto a sus condiciones y su oportunidad. Desde la creación del Tribunado de la Plebe, los miembros de esta clase comenzaron a reunirse en asambleas que se denominaron Concilios de la Plebe, Concilia Plebis. Eran convocados y presididos por el tribuno, quien les sometía asuntos exclusivamente vinculados con los intereses del plebeyado y que eran resueltos mediante la sanción de los plebiscitos. Plebiscita, en un principio solo obligatorios para los componentes de aquella clase. Con el tiempo integrada la plebe en la República y lograda la igualdad jurídico-política con los patricios, los plebiscitos fueron obligatorios para toda la ciudadanía, equivalentes como consecuencia a las leyes votadas por los comicios. Este proceso que convierte a los concilios en un órgano legislativo del Estado republicano y a los plebiscitos en norma obligatoria, como la ley se da a través de la Lex Valeria Orata 449 a.C., la Lex Publilia 339 a.C. y la Lex Hortensia 287 a.C. La creciente preponderancia de la clase plebeya durante el ciclo republicano determinó la aparición de un nuevo tipo de asamblea popular, el comicio por tribus, que no se organizó sobre un principio gentilicio, como el comicio por curias, ni sobre una estructura militar censual, como el comicio centuriado, sino sobre bases similares a la concilia plebis, que constituyeron en atención a un elemento nuevo, el domicilio de los ciudadanos. Se llamaron comicio por tribus porque se tomaba en cuenta para su organización el agrupamiento de los ciudadanos en sus respectivas unidades territoriales. Como los orígenes de esta nueva estructura comicial son bastante inciertos, se ha pretendido ver en ellos una mera derivación de asambleas plebeyas. Son dos tipos distintos de reuniones populares, que no deben confundirse. Los comicios tribales eran convocados y presididos por magistrados populu romani. Los concilios, en cambio, por los tribunos. Además de la comitia tributa, participaba toda la ciudadanía sin distinción de clase social, en tanto que los concilia plebis solo eran accesibles a los plebeyos. Los comicios por tribus tuvieron poderes semejantes a los comicios centuriados, con los cuales coexistieron por mucho tiempo, empero en ejercicio de sus funciones legislativas, bien pronto su labor superó a la de las asambleas centuriales en materia de derecho privado, siendo la lex por excelencia la emanada de los comicios tributa, de los comitia tributa, con excepción de la lex de bello indicendo y la lex protestate censoria. La actividad electoral alcanzaba la designación de magistrados menores, como los cuestores y los ediles curules. Tuvieron también funciones judiciales, entendiendo en grado de apelación cuando la pena era de multa. Integración patricio-plebeya durante la República. El antagonismo entre los dos órdenes sociales, en que desde los albores de Roma se dividía el pueblo, adquirió sus más graves contornos en el periodo republicano. Este se había iniciado con una conjura patricia contra la monarquía etrusca, que hasta cierto punto había pretendido nivelar la desigual condición de las clases. A tal acontecimiento que puso en alza los privilegios del patriciado, se añadió con más gravitación aún la de dispar situación económica de una y otra parte de la ciudadanía. Los plebeyos, que formaban en general el campesinado y hacían de la agricultura y la ganadería su fuente principal de recursos, se vieron precisados a abandonar sus tierras para integrar las legiones romanas, lanzadas en una sin igual carrera de conquistas. Para subvenir a sus necesidades más primarias tuvieron que recurrir al préstamo en dinero con intereses usuarios del patriciado, clase rica desde sus orígenes y enriquecida todavía más por el derecho de ocupación de las tierras conquistadas. Las pesadas deudas
contraídas condujeron a los plebeyos a someterse al cruel régimen de obligacional romano, que colocaba al deudor respecto al del acreedor en un estado de sumisión semejante al del esclavo. Ahondadas así las diferencias que desde otro punto de vista se referían también a lo político, a lo jurídico y a lo religioso, los plebeyos solo hubieran podido resolver el conflicto valiéndose de los siguientes medios: la lucha armada para disputar a los patricios la hegemonía territorial hasta que una de las clases fuera sojuzgada o destruida por la otra, la secesión permanente, o sea, el retiro definitivo de la ciudad y la constitución de un nuevo estado independiente de los patricios, o el reconocimiento pacífico de la plebe, como clase capaz de poseer sus órganos propios de protección y de gobierno. Este último fue el camino elegido por el plebeyado y la república lo vio recorrer lenta, pero gradualmente, hasta que con el transcurrir de los años se igualaron los dos núcleos sociales, lográndose la integración patricio-plebeya. Si adoptamos un orden cronológico para seguir este proceso de nivelación de las clases durante el ciclo republicano, tenemos que señalar el año 494 a.C. como el hito inicial de las conquistas plebeyas, porque en esa oportunidad se produjo la primera secesión de la plebe, que condicionó el regreso a la ciudad al nombramiento de los magistrados plebeyos. Así nacieron el Tribunado de la Plebe y su magistratura auxiliar, el Edilato Plebeyo. El 462 a.C. marca un momento trascendente de la evolución cuando el tribuno Terentilio Arza propuso la elección de la magistratura extraordinaria para redactar un cuerpo legal que regulara los derechos tanto de patricios como de plebeyos. Esta iniciativa, que encontró enconada oposición, no cristalizó hasta los años 451-450 a.C., cuando los decemviros sancionaron la ley de las 12 tablas, de enorme gravitación para el logro de la igualdad jurídica de las dos clases y que constituyó además el primer ordenamiento legal del pueblo romano. La Lex Canuleia del año 445 a.C. fue otro jalón importante dentro del proceso que venimos siguiendo, pues ella autorizó el connubium entre los patricios y plebeyos, prohibido hasta entonces por la costumbre y consagrado en la tabla 11 del Código Decemviral. En el 421 a.C. los plebeyos son admitidos a la questura, primera magistratura patricia a la que pudieron acceder con la Lex Licinia de Consulatu del año 367 a.C. Se les concedió el derecho a ocupar el consulado, suprema magistratura republicana. 3 años después fueron admitidos a la edilidad curul. En el 356 a.C. tuvo lugar un relevante acontecimiento al producirse el nombramiento del primer dictador plebeyo, Marcio Rutilo. Llegaron los plebeyos a la censura en el año 351 y a la apertura en el 337. La sanción de la ley de las 12 tablas no abrió el conocimiento del derecho a la clase patricia, pues el colegio pontifical continuó con el monopolio de él a través del secreto de las fórmulas, de las acciones de la ley y de los días fastos y nefastos. Por ello, la publicación del Ius Flaviantum por el Liberto Gnaeus Flavius en el año 304 a.C. es una circunstancia de marcada trascendencia jurídica, ya que por su medio se dieron a luz las fórmulas de las acciones de la ley y se señalaron asimismo los días fastos y nefastos. Esto hizo que el Ius Flavianum constituyera el comienzo de una etapa de exclaustración del derecho romano que redundó en lógico beneficio de la clase plebeya en el 360 a.C. al admitirse el acceso de la plebe a las altas dignidades religiosas, como el pontificado máximo y augurato. Se logró la equiparación de los dos núcleos sociales en lo concerniente a la igualdad política religiosa. En el año 287 a.C., en que se sanciona la Lex Hortensia, señala la culminación de la trayectoria que siguen los plebiscitos para equipararse a la ley comicial. Este proceso, que se inició, como hemos dicho, con la Lex Valeria Horatia, 449 a.C., y continuó después de un siglo con la Lex Publia, 339 a.C., llegó a su término con la ley Hortensia, que tuvo por efecto lograr la igualdad de patricios y plebeyos y la equiparación de populus y la plebe. Pero la absoluta integración patricio-plebeya se produjo en el 254 a.C., cuando Tiberio
Coruncanio, primer jurisconsulto que enseñó públicamente el derecho, fue a la vez el primer plebeyo que accedió al pontificado máximo. Culminado el proceso de parificación de los dos órdenes sociales antagónicos alrededor de mediados del siglo III a.C., la distinción entre patricios y plebeyos es meramente nominal. A partir de entonces apareció la clase senatorial, nueva aristocracia basada en el poder económico y fundamentalmente en la influencia política. Se pertenecía a ella por haber formado parte del Senado o por haber tenido en la familia un miembro de dicho cuerpo. También en los altos estratos de la sociedad romana figuraba la clase ecuestre, integrada por los caballeros, que por su fortuna pertenecían a las 18 centurias de la organización de Servio Tulio. Eran provistos de un caballo por el Estado porque integraban el ejército como jinetes. El imperio. El largo periodo histórico-político que se designa con el nombre de imperio aparece con la unificación, un tanto arbitraria, de dos ciclos históricos perfectamente diferenciados. El Principado, que mantiene sin mutaciones notables sus líneas clásicas desde Augusto hasta los Severos, y la época del Dominatus o del Imperio Absoluto, que comienza a delinearse a partir de los emperadores de la dinastía de los Severos, 193 a 235, y culmina con la organización política que al gobierno le imprimen Diocleciano y Constantino. La primera etapa se caracteriza por el propósito, no siempre sincero, de restaurar el régimen republicano y la antigua libertad. La segunda, por la idea franca y decidida de centralizar el poder en manos del emperador, a la manera de las monarquías de corte heleno-oriental. Complejas y variadas causas provocaron el tránsito de la república al imperio. La estructura republicana se fue minando por el problema del reparto de tierras que hizo eclosión en la época de los Gracos, 133 a 123 a.C., y por la idea de dar carácter político a la clase senatorial y ecuestre, impulsado esta nueva aristocracia en contra del pueblo. A estas circunstancias que preparaban la decadencia se sumó el relajamiento de las costumbres, el desprecio de la religión y las instituciones de los antepasados, la tiranía del poder, los actos de violencia cometidos entre los particulares y las convulsiones internas provocadas por ambiciosos caudillos con sed de imperio: Mario, Silla, Pompeyo, Julio César, Marco Antonio, Octavio. Estos factores de caos contribuyeron a destruir la fuerza del Estado y la moral del pueblo, resultando infructuosos los esfuerzos para reanimar el espíritu de la antigua república, que forzosamente debía aparecer para dar paso a un nuevo régimen político, capaz de frenar tanto elemento disquisiante. Enfrentados después del asesinato de César en los idus de marzo del año 44 a.C., Marco Antonio y Octavio decidieron resolver por las armas su predominio. Los caudillos se encontraron en la batalla de Actium y la lucha librada en el año 31 a.C. favoreció a Octavio, quien al recibir poderes más amplios que los que había obtenido Julio César, se convirtió en el primer emperador romano. En ese año quedó sellada la suerte de la república. No obstante, el periodo imperial tiene su inicio 2 años después, cuando el Senado otorga a Octavio el título de imperator y el calificativo de Augustus, nombre que vino a usar en adelante y que significa sagrado por designación divina. Más tarde, en la célebre sesión del Senado del 13 de enero del año 27 a.C., se designa a Augusto padre de la patria y primero entre los senadores, Princeps Senatus. La decisión senatorial hace nacer el Principado, también llamado por los autores Alto Imperio o época de los emperadores paganos. Primera etapa de la nueva organización imperial. Instituciones políticas del Principado. Sí, como hemos dicho, el Principado constituyó un periodo político en el que sus emperadores, especialmente Augusto y su sucesor Tiberio XIV, antes 37 después de Cristo, quisieron restaurar el esquema institucional de la República. Se explica que, por algún tiempo, tuvieron por basamento aquellos clásicos factores políticos que fueron la magistratura, el Senado y el pueblo. Estos órganos experimentaron transformaciones diversas en el curso de la tan larga como agitada etapa imperial
a consecuencia de la paulatina absorción de poderes por parte de los príncipes. 1. El emperador. En esta época, el magistrado por excelencia es el emperador. Augusto obtuvo del Senado sus títulos de imperator y princeps senatus, haciéndose otorgar el poder consular y la potestad tribunicia con el derecho de veto, intercesio. Más adelante, en el año 23 a.C., al renunciar al consulado, que solo asumiría el título excepcional, se hizo conferir el imperium proconsular en todo el Estado romano y llegó en el año 12 a.C. a hacerse elegir para el pontificado máximo. Hasta el nombre que adoptó de la pauta de la supremacía que le había alcanzado, eliminó sus nombres individual y gentilicio de Cayo Octavio y los reemplazó por los de César Augusto, a los que antepuso a manera de nombre de pila el título de Imperator. Así se hizo llamar Imperator Caesar Augustus, palabra que terminaron siendo consideradas por los emperadores que le sucedieron no como nombres personales, sino como designación oficial del emperador o príncipe. Desde que el Senado atribuyó a Augusto la tribunicia potestas, el imperium proconsulare y el soberano pontificado, estas potestades constituyeron las bases del poder imperial. La potestad tribunicia confería al príncipe la inviolabilidad, el derecho de veto y el de convocar y presidir los comicios y el Senado. Por el imperio proconsular, que ejercía tanto en Roma como en Italia y en el conjunto de las provincias, el príncipe era el supremo administrador, el comandante de los ejércitos y el juez supremo. El pontificado máximo hacía del emperador el representante de la divinidad y el custodio de la religión pública romana. A estos poderes fundamentales se agregaron el derecho de declarar la guerra y aceptar la paz, la presentación de candidatos para las magistraturas, la facultad de acuñar monedas y de conceder la ciudadanía a súbditos de otros países. El cúmulo de potestades que se hizo conferir el emperador no se concilia con el propósito de restaurar el régimen republicano que habían tenido en mira Augusto y su sucesor Tiberio. Solo la concurrencia en la función de gobierno por algún tiempo de los clásicos órganos políticos del Estado romano, magistratura, senado y comicio, torna admisible la reiterada afirmación de Augusto de la que restablecería la república y las libertades que ésta concedía a los ciudadanos de Roma. 2. Las antiguas magistraturas. Las magistraturas republicanas, consulado, pretura, edilidad, tribunado, cuestura, mantuvieron lo esencial de sus poderes. Una sola, la censura, que temporalmente había abolido Sila, desapareció del orden magistral y Augusto en la práctica asumió sus funciones. Claro está que gradualmente fueron perdiendo algunas de sus prerrogativas características que pasaron al emperador. La pretura fue la magistratura que conservó por más tiempo su fisonomía al continuar los pretores en el ejercicio de la jurisdicción civil, solo restringida por el derecho del príncipe a intervenir en el estado previo al juicio en cualquier controversia entre particulares. En lo que atañe a la labor edictal, los pretores publicaron edictos hasta la época del emperador Adriano, quien los hizo recopilar por el jurisconsulto Salvio Juliano en el célebre Edicto Perpetuo. 3. El Senado. En lo que concierne al Senado imperial, continuó siendo el órgano esencial del gobierno sin que sus atribuciones sufrieran mengua, salvo en lo atinente a la política exterior, que pasó en sus formas de diplomacia y guerra al príncipe. El cuerpo amplió en algunas materias su esfera de competencia, como en lo referente de la actividad judicial a la facultad de designar los altos mandos del ejército y muy especialmente a la potestad legislativa, que experimentó notable incremento, sobre todo cuando el comicio dejó de funcionar como institución típicamente legisladora, de ahí que los senados consultos adquirieran gran relieve y constituyeran una de las fuentes más fecundas del derecho privado imperial. Para la administración del territorio, el Senado se reservó al menos teóricamente el control sobre toda Italia, y en cuanto a las provincias, hubo un reparto de atribuciones con el emperador que dio lugar a la existencia de provincias senatoriales y provincias imperiales. Igual procedimiento se siguió para el manejo de las finanzas públicas. El Senado conservó su tesoro particular, aerium, alimentado con recursos especiales, y fue la máxima autoridad fiscal en las provincias senatoriales, en tanto el príncipe formó una administración financiera especial con recursos particulares y con personal independiente.
El cúmulo de poderes del Senado imperial lo convirtió en un asociado del emperador en el gobierno y administración del Estado, y esta situación, que no fue efímera, como ocurrió con otras instituciones políticas, llevó a hablar a Mommsen de una diarquía imperial, al considerar que la dirección del Estado estaba dividida especialmente entre dos órganos, el príncipe y el Senado, con sus respectivas competencias. 4. Los comicios. Expresión tradicional de la soberanía del pueblo. Los comicios subsisten durante el Principado en la forma de comicios por centurias y comicios tribales, conservando sus funciones legislativas y electorales, pero no sin las judiciales. El comicio, que durante los últimos años de la República había ido perdiendo su antiguo prestigio, encuentra en Augusto un restaurador de su actividad. Efectivamente, durante su tiempo se promulgaron leyes relativas al ordenamiento de instituciones de derecho público y privado. El emperador Tiberio, heredero político de Augusto, continuó esta tendencia, que con sus sucesores se va empalideciendo para abrirse paso el Senado como órgano legislativo. La paulatina absorción de los poderes de las instituciones políticas republicanas por el emperador se opera de manera más sensible a partir de la época en que el Principado adquiere cierto carácter militar y monárquico. Esto ocurre en el tiempo de los emperadores Vespasiano, Tito, Domiciano, Nerva y Trajano, 70 a 117. Y esta nueva modalidad tiene el efecto de ir modificando la estructura institucional del Estado, ya que a la par que desaparecía la representatividad de los órganos clásicos, adquiría prestigio un aparato burocrático creado por el emperador para hacer más eficaz su gestión. Las magistraturas, salvo la pretura, que continuó con su acción edictal hasta Adriano, perdieron o redujeron muy sensiblemente su competencia. El comicio dejó de funcionar y sus últimas leyes habrían sido las promulgadas bajo el gobierno de Tiberio, sin contar unas pocas de dudosa existencia que habría hecho sancionar Claudio. El Senado conservó por más tiempo su influencia y superó etapas difíciles de la vida institucional del Principado. Empero, no escapó a la acción absorbente de los gobernantes, y en época de Constantino el Senado de Roma, así como el de Constantinopla, quedaron reducidos a meros consejos municipales. 5. Los funcionarios imperiales. La reducción de poderes de las antiguas instituciones políticas republicanas trajo como consecuencia el crecimiento de una organización burocrática constituido por numerosos funcionarios imperiales que actuaban como delegados del emperador para posibilitar la amplia gama de potestades que sucesivamente fue adquiriendo. Aquellos funcionarios no tuvieron carácter de magistrados, pues carecían de autoridad propia, y eran nombrados y removidos por el príncipe. Sus funciones duraban mientras conservaban la confianza del soberano y recibían una remuneración por sus servicios. Pertenecían a las dos clases sociales dominantes en la época, surgiendo por regla general de la clase ecuestre, los que tenían funciones militares y fiscales, mientras que provenían de la clase senatorial los que desempeñaban tareas administrativas. Un colegio de funcionarios, el Consejo Imperial, Concilium Principis, asistía al emperador en el ejercicio de su autoridad administrativa y judicial. Se integraba por miembros de la familia imperial, senadores y ciudadanos prestigiosos y jurisconsultos que asesoraban al príncipe en los asuntos de índole jurisdiccional. Si este órgano deliberativo tuvo importancia en la estructura imperial, mucha mayor fue la que alcanzó un funcionario ejecutivo, el prefecto del pretorio, Prefectus Praetorio, situado en el primer rango dentro del aparato administrativo estatal. Era el jefe de la Guardia Imperial y a la función castrense. Unía la competencia judicial en aquellas causas civiles o criminales en que tenía que intervenir el emperador, quien, al delegar sus poderes en el prefecto del pretorio, hacía de este funcionario el juez supremo del imperio. Otros prefectos tuvieron importante misión en el manejo de administración del Estado. Así, el Praefectus Urbi, encargado de la policía de la ciudad, la vigilancia de los mercados y la persecución de los cultos prohibidos; el Praefectus Vigilum, jefe de una guardia especial dedicada a evitar robos e incendios; el Praefectus Aerari, encargado de la administración del tesoro; el Praefectus Anonae,
con funciones de vigilancia sobre el aprovisionamiento de los víveres de la población, y el Praefectus Aegypti, que era un delegado del emperador en el gobierno de Egipto. Entre los funcionarios imperiales se encuentran también los procuradores, que tenían la administración de la hacienda pública, y los curatores, que fueron de distintas clases según las tareas que debían cumplir. Se conocen entre otros los encargados del cuidado de las vías públicas, curatores viarum publicarum, la distribución de las aguas, curatores aquarium publicarum, la vigilancia de las obras y las defensas del río Tíber, curatores riparum et albei Tibers, etc. Otros funcionarios imperiales fueron los legati, entre los que se destacaron los legatis Augusti, que estaban al frente del gobierno de las provincias imperiales. Estado social durante el Principado. Los dos tradicionales órdenes sociales de Roma, patricios y plebeyos, habíanse integrado de tal suerte que esta diferenciación desapareció en tiempo del Principado. Sin embargo, existieron niveles sociales distintos y ello determinó que hubiera una puja de clases, especialmente con el fin de ganar el favor imperial. Una nobleza de viejo cuño constituida por la aristocracia senatorial, que ocupó las funciones de más encumbrado rango y el gobierno de las provincias senatoriales, y una nobleza fortuna integrada por los caballeros bequites, que sobresalió sobre todo en Italia y en las provincias, y que también desempeñó tareas de importancia en la administración estatal. Estas clases altas de la sociedad, compuestas de ciudadanos con plenitud de derechos, optimo iure, y de hombres del más alto honor, honestiores, tuvieron que enfrentarse por el predominio de la una sobre la otra. Como en cierta medida la clase senatorial, que representaba a la vieja oligarquía patricia, tenía un remoto origen clánico, la clase ecuestre, formada por banqueros y comerciantes adinerados, va a desplazar aquella de las funciones más prominentes del gobierno imperial. Es la consecuencia natural del sentimiento que gana terreno en el imperio de aniquilar todo cuanto signifique recuerdo del orden republicano y que en alguna forma estaba arraigado en la aristocracia senatorial. Elemento ponderable dentro de la sociedad de la época del Principado son los extranjeros, peregrini, que masivamente concurren a Roma y a la península itálica, atraídos por las perspectivas que el gran imperio les ofrece. Los príncipes, tratando de integrarlos a la comunidad, les van permitiendo el acceso a la ciudadanía romana, sobre todo aquellos que en las ciudades del ámbito romano hubieran pertenecido a las clases pudientes o desempeñando magistraturas o funciones públicas de importancia. En este proceso de romantización se les otorga el comienzo del ius latinum, que entrañaba una ciudadanía automática que los equiparaba al civis romanus. Más adelante, por medio de la concesión directa de la ciudadanía por el príncipe, civitatis donatio, se colocan en igual condición jurídica que los ciudadanos optimo iure. Por fin, el proceso culmina cuando una célebre constitución del emperador Antonino Caracalla del año 212 otorga la ciudadanía a todos los habitantes del imperio, con excepción de los llamados peregrinos dediticios. También, durante este periodo imperial, existió una clase interior, la plebe, que no es la misma entidad social de los primeros tiempos de Roma, sino un proletariado alejado de las posibilidades de formar la élite burocrática por no pertenecer a una nobleza de origen ni a los grupos adinerados de la sociedad. Esta masa popular no tuvo, por cierto, mayores prerrogativas, ya que los plebeyos solo pudieron ocupar cargos o funciones inferiores en el ejército y en la administración pública. El imperio absoluto autocrático. Al comenzar el estudio del periodo imperial, dijimos que en él hay que distinguir dos ciclos, perfectamente diferenciados por sus lineamientos políticos: el Principado, cuyos rasgos hemos estudiado, y la etapa que comienza a perfilarse con los severos y tiene su culminación con Diocleciano y Constantino, y que llamamos del imperio absoluto o autocrático dominatus. También se ha hablado para caracterizar a esta nueva fase de periodo del Bajo Imperio o de los emperadores cristianos,
correspondiendo esta última denominación a los años posteriores a la decisión de Constantino de proclamar el cristianismo como religión oficial del Estado romano. Causas de los más diversos orígenes fueron destruyendo el régimen político que había distinguido al principado y prepararon el advenimiento de un nuevo sistema absolutista, en el que el emperador era el dominus, esto es el dueño o señor. El periodo de casi un siglo que siguió a la progresista dinastía de los emperadores Antoninos, Nerva, Trajano, Adriano, Antonino, Pío, Marco Aurelio, Cómodo 96 a 192. Vivió graves acontecimientos que alteraron sustancialmente la fisonomía del imperio. En lo exterior, bandas extranjeras asolaban el territorio, devastaban los campos y destruían ciudades ante la impotencia de las debilitadas fuerzas romanas. En lo interno, se atravesaba por una espantosa crisis económica, social y espiritual, y se advertía un enfriamiento del sentido de ciudadanía y una transformación radical de la autoridad imperial. Por ello, el siglo III es una de las épocas más sombrías de la historia de Roma, a la que puso fin un emperador de excepcionales cualidades de organizador, Diocleciano. Numerosos gobernantes se sucedieron hasta el advenimiento de Diocleciano en el año 284. Vivieron las más adversas vicitudes propias de un periodo de terribles convulsiones, agravado por la amenaza constante de los pueblos bárbaros, la creciente influencia de las provincias orientales y el surgimiento de un ejército autoritario, que perdió el respeto que la jerarquía debe inspirar y se arrogó el derecho de nombrar y remover a los jefes del imperio, valiéndose de cualquier procedimiento hasta del asesinato. De esta etapa, que estuvo a punto de acabar con el imperio, son para no citar sino a los más conocidos: el emperador africano Septimio Severo, su hijo Caracalla, que dio la ciudadanía a todos los súbditos del imperio; Heliogábalo, que gobernó despóticamente y terminó siendo asesinado; Alejandro Severo, que reemplazó al anterior y que pretendió restaurar la antigua disciplina y rectificar la política absolutista de sus antecesores; Maximino, con quien se acentúa la anarquía militar; Emiliano, bajo cuyo gobierno las migraciones de los bárbaros se tornaron más frecuentes; Galieno, que va transformándose en realidad el peligro de la agresión bárbara; y Aureliano, con quien puede decirse que concluyó el sombrío periodo de la anarquía y las invasiones. A su muerte, acaecida en el año 270, sus sucesores Tácito, Floriano, Probo, Carino y Numeriano trataron de completar su obra. Sin embargo, como esta tarea exigía dotes excepcionales de conductor y organizador, quedó ella reservada para el emperador del siglo, que fue Diocleciano. Las reformas de Diocleciano y Constantino. De origen dálmata, C. Valerio Diocle, que en el ejército por sus importantes servicios había conquistado el grado de general, se hizo proclamar el emperador romano por sus soldados en noviembre del año 284, adoptando el nombre de Diocleciano, convencido que para recuperar el prestigio que el imperio había tenido hasta la crisis del siglo III y para conjurar las amenazas exteriores, era necesario dotar al soberano de los más altos poderes políticos. Diocleciano, con su espíritu lúcido y su voluntad fría e implacable, imprimió al gobierno un sello absolutista, dándole la forma de una monarquía de cuño oriental y de carácter divino. A partir de entonces, el emperador no es el gobernante que actúa como un órgano más del aparato estatal, como había ocurrido durante gran parte del principado, sino del Dominus et Deus, el dueño y Dios de todo poder soberano. La principal reforma de Diocleciano, persuadido de que la gran extensión del imperio dificultaba su gobierno y contralor, consistió en asociar un colega con quien compartir las funciones gubernamentales. A tal fin designó en el año 286 a Maximiano, a quien le adjudicó el gobierno de Occidente con Milán como capital, mientras se reservaba para sí el Oriente con capital en Nicomedia. A partir de ese momento, Roma no es capital del imperio más que nominalmente, a la vez que se reconoce que Oriente y Occidente constituyen dos partes diferenciadas por sus tendencias y características dentro del espacio-territorio imperial. Aquel gobierno dual se prolongó hasta el año 293, en que Diocleciano decidió emplear la reforma nombrando otros dos emperadores, Constancio Cloro y Galerio.
cada uno de los cuales recibió una parte del imperio para ejercer sus gobiernos. El primero tenía a su cargo la Galia, España y Britania, el segundo Ilia y Grecia. Los 4 emperadores no estaban colocados en un pie de igualdad, pues el título de Augusto era privativo de Diocleciano y Maximiano, y el de César lo ostentaban Constancio, Cloro y Galerio, siendo este un signo exterior de la subordinación de los recién llegados a la púrpura imperial. Se fundó así un nuevo sistema político, la tetrarquía, en el que actuaban como emperadores 2 Augustos, de los cuales el más antiguo era superior al más reciente, y 2 viceemperadores con la designación de Césares. Con la implantación del gobierno tetrárquico, Diocleciano persiguió asegurar el control de la administración pública y la vigilancia efectiva de las provincias amenazadas por las migraciones de pueblos foráneos y muy especialmente regular el problema de la sucesión imperial, que no dejó de producir convulsiones internas y cruentas luchas al considerar a los Césares sucesores naturales de los Augustos, a los que habrían de reemplazar en forma completamente automática al producirse alguna vacante. Otra preocupación de Diocleciano fue separar el poder civil del militar, para hacer más difíciles las usurpaciones y asegurar un mejor rendimiento administrativo. Fue así que los gobernadores de provincias solo tuvieron funciones civiles y judiciales, ya que sus poderes castrenses pasaron a militares de carrera. Los duques, Italia fue dividida en circunscripciones permanentes, verdaderas provincias llamadas correctura, al frente de las cuales se encontraba un corrector. En la cumbre de una burocracia organizada y sabiamente jerarquizada se hallaba el Consejo Imperial, reorganizado por Diocleciano con el nombre de Sacro Consitorio, y el alto personal de la administración, prefectos del pretorio, cuestor del palacio, condes del tesoro, que asistían al emperador en el gobierno general del imperio. En el año 305 abdicaron simultáneamente Diocleciano y Maximiano, situación que puso a prueba la consistencia del sistema tetrárquico que funcionó tal como había sido previsto por su fundador, pues Constancio, Cloro y Galerio ocuparon la posición de Augustos y designaron césares a Maximino, Daya y Severo. Empero, la muerte de Constancio Cloro desencadenó una crisis que tuvo una duración de 18 años y que constituyó la ruina del gobierno tetrárquico y el resquebrajamiento, al menos por algún tiempo, de la unidad imperial. Este periodo crítico vio desfilar a diversos Augustos y Césares, hasta que Constantino, después de vencer a su rival Magencio en la batalla del puente Milvio, en el año 312 quedó al frente de la parte occidental del imperio, mientras asociaba como coemperador a Licinio, a quien cedió Oriente. Los 2 nuevos emperadores rivalizaron muy pronto, pero con tacto político supieron mantener una tregua de 9 años que se rompió cuando Constantino, llamado el Grande, venció a su colega, a quien hizo condenar a muerte en el año 325. El emperador Constantino completó la obra de Diocleciano aprovechando la experiencia adquirida. Sus reformas tuvieron por fin la transformación del poder imperial, la regulación de la organización administrativa y la finalización de la cuestión religiosa. La evolución del régimen político hacia una monarquía autocrática de tinta oriental continuó y se perfeccionó aún más. El triunfo de las ideas orientales tan caras a los sentimientos de los emperadores del periodo del dominado se traduce en un hecho sumamente decisivo: el traslado de la capital del imperio de Roma a Bizancio, ciudad situada a orillas del Bósforo, que desde el año 330 se llamó Constantinopla, en homenaje al emperador Constantino. Se trasladaba así el centro de la gravedad del imperio a Oriente y se preparaba el camino para la escisión entre los bizantinos y los romanos del mundo occidental. En materia administrativa, Constantino continuó fiel a los principios rectores del sistema de Diocleciano y siguió aplicándolos rigurosamente. A su alrededor se constituyó una corte suntuosa, elevó el nivel del Sacro Consistorio y mantuvo un cuerpo de funcionarios administrativos, que por la vía jerárquica colocaban todos los negocios públicos en manos del emperador. En el resto del territorio, los gobernadores aseguraban la misma sujeción de todos los súbditos a su voluntad autocrática. Para una mejor administración, Constantino dividió el imperio, siguiendo los principios de Diocleciano, en 4 grandes prefecturas: Oriente,
Iliria, Italia y las Galias, las cuales a su vez comprendieron varias vicarias o diócesis, y estas un determinado número de provincias. Fue preocupación fundamental del emperador Constantino la regulación de la cuestión religiosa, que tanta incidencia había tenido en el régimen imperial. Convertido al cristianismo después de la batalla del Puente Milvio en el año 313, encontrándose el emperador en Milán, sancionó el célebre edicto por el que se prohibía las persecuciones a los cristianos y se proclamaban al cristianismo religión oficial del Estado. Aquel hecho fue positivo para la política imperial y Constantino tuvo poderes tan amplios como para reunir el concilio de Nicea en el año 325 a fin de tratar asuntos de dogma. Las reformas políticas introducidas durante la era diocleciana constantiniana acabaron como todo vestigio republicano y como consecuencia de los antiguos órganos, magistratura, senado y pueblo. No guardaban ni recuerdo de sus características y poderes. Los cónsules, que eran designados por el emperador, uno para Roma y otro para Constantinopla, cumplían algunas funciones municipales y daban el nombre al año de su nombramiento. Pretores y cuestores estaban reducidos a la tarea de organizar los juegos públicos en las dos capitales del imperio. El egilato y el tribunado habían desaparecido en la época de los severos. El senado, por su parte, perdió su antiguo prestigio y tanto el de Roma como el que se creó en Constantinopla actuaban como meros consejos municipales de sus respectivas metrópolis. En cuanto al comicio, hacía tiempo que habían dejado ya de ser una institución política del Estado. División del imperio e invasión de los bárbaros. Dos hechos históricos trascendentes y de gravitación en el desarrollo del derecho romano acaecieron durante el periodo de Dominatus, la división del imperio, y la invasión de los pueblos bárbaros. Este último tuvo por consecuencia la caída del imperio en Occidente en el año 476, comenzando con tal acontecimiento la Edad Media, una nueva etapa existencial en la historia del mundo. Hemos dicho que a partir del año 286, en que Diocleciano asocia al trono a Maximiano y divide el Estado romano en dos partes, Oriente y Occidente, con sus respectivas metrópolis, Milán y Nicomedia, se abre paso a la idea de que el oriental y el occidental son mundos perfectamente diferenciados por sus tendencias y características. Teodosio I, que gobernaba en Oriente desde el 379, cristaliza esta realidad afirmada desde los tiempos de Diocleciano, haciendo la división entre ambas mitades del imperio en el año 395. Teodosio tenía dos hijos, Honorio y Arcadio, a quienes quería instituir herederos por partes iguales. Para ello oficializa una situación de hecho dividiendo el imperio y atribuyendo a Arcadio el oriente y a Honorio el occidente. Esta medida, que se adopta por intereses sucesorios, respondía a una realidad y fue confirmada por acontecimientos posteriores. Oriente, retornando a sus caracteres primitivos que la romanización había oscurecido, sobrevivió largo tiempo, al paso que Occidente experimentaba una suerte muy distinta, sucumbiendo ante los pueblos bárbaros que los germanizaron bien pronto. La división del imperio y la existencia de un titular en Oriente y otro en Occidente no vino a entrañar, al menos teóricamente, una separación del poder, sino más bien un ejercicio colegiado de él. Esta situación, que se evidencia por algunos detalles, como el uso de una misma moneda, se percibe más nítidamente en materia de legislación. En efecto, cada emperador sancionaba la ley para su estado, pero era de práctica el que el colega la publicara también en otra parte del imperio, dándole vigencia. De ahí que las constituciones imperiales que han llegado hasta nosotros lleven el nombre de los dos emperadores, el de Oriente y el de Occidente. Por lo que concierne a las invasiones de los pueblos bárbaros, que ya amenazaban las fronteras del Imperio Romano desde el siglo III. Se acentúan después de la muerte de Teodosio, partiendo unas del Rin, otras del Danubio y aún del interior mismo del imperio, como la de los visigodos, que habían establecido en Siria. Los bárbaros van ocupando el imperio de Occidente, que comprendía además de Italia, Britania, la Galia, África, España, las islas del Mediterráneo occidental, Sicilia, Córcega y Cerdeña, y la Iliria oriental, Recia, Nórica y Pannonia. Italia fue la última de las provincias occidentales que cayó en poder de los bárbaros, pero el procedimiento utilizado no fue igual al que habían seguido en otras provincias, ya que en la península no hubo invasión seguida de conquista, como en la Galia, España y África, sino apoderamiento del gobierno por parte de los contingentes bárbaros que integraban el ejército de Italia.
Aquellos mercenarios, al mando de Odoacro, se sublevaron en el año 476 contra Orestes, jefe del gobierno, que les había negado un reparto de tierra. Orestes cayó en sus manos de la soldadesca y Odoacro depuso a su hijo Rómulo Augustulo y tomó el título de rey, pidiendo al emperador Zenón de Oriente que lo reconociera como patricio. Zenón le mandó entrevistarse con el emperador legítimo de Occidente, Julio Nepote, y ante la negativa del caudillo bárbaro la situación se mantuvo sin variantes, pero no dejaba de haberse producido un hecho de trascendental importancia histórica. El imperio de Occidente, despojado de todas sus provincias por los bárbaros, había terminado su existencia en el año 476. Así, al azar de los acontecimientos, hizo que las dos partes en que el imperio había quedado dividido después de la muerte de Teodosio no volvieran a reunirse. En los siglos que se sucedieron a su separación, corrieron suerte muy dispar, pues mientras Oriente subsistió durante 1000 años independientemente y apegado a sus tradiciones, Occidente cayó en poder de los invasores germanos en el año 476, en que el imperio de Occidente desaparece como gran unidad política y llega a su fin la Edad Antigua. El imperio bizantino y justiniano. La parte oriental del imperio, al cortar sus relaciones con Occidente después del año 476, vio resurgir nuevamente la tradición griega, un estilo cultural que le había sido arrebatado por la acción romanizadora. Esto determinó que el imperio de Oriente se lo llamara imperio griego y más frecuentemente imperio bizantino, por el auge que adquirió como metrópoli Bizancio. El imperio bizantino sobrevivió por espacio de 10 siglos a la catástrofe del 476, ya que después de experimentar toda clase de vicitudes, solo se dio ante la acción arrolladora de los turcos otomanos, cuando estos ocuparon Constantinopla en el año 1453. De su fecunda historia solo nos cabe recordar el gobierno de Justiniano, a quien dentro de una sucesión de emperadores bizantinos puede considerarse el último emperador romano porque con su obra legislativa se cierra el ciclo evolutivo del derecho nacido en Roma. Llegado al trono de Bizancio en el año 527, después de haber estado asociado a su tío, el emperador Justino I, Justiniano hizo florecer como ningún otro gobernante el imperio bizantino. Su obra presentó matices diversos porque le preocupó la solución de los más variados problemas que en su largo periodo de gobernante se le fueron presentando. Se dedicó a la tarea de imponer a sus súbditos una unidad de creencias religiosas basada en la adopción del cristianismo ortodoxo, que era la religión oficial del Estado. Su celo religioso lo llevó a perseguir todo culto no cristiano, especialmente los heréticos y los orientales. Fue ambición de Justiniano lograr la reconquista de Occidente y en la empresa puso su mayor empeño, contando con la colaboración de dos generales más brillantes, Belisario y Narses. Diversos territorios occidentales incorporó al imperio de Bizancio y si la reconquista no fue totalmente coronada por el éxito, se debió a la necesidad de usar su ejército en el cuidado de las fronteras de su propio imperio amenazado por partos, búlgaros y eslavos. Su obra más lograda, que elevó su nombre a un sitial de privilegio entre los grandes de la historia, fue la redacción de lo que las generaciones posteriores llamaron desde el Renacimiento Corpus Juris Civilis, compilación de los más puros principios del derecho romano y monumental legado del mundo clásico, que al igual que Roma, tiene vocación de eternidad.